¿Pueden ver mi pantalla, chicos? ¿Sí? Sí se puede. Sí, Ya. Sandra, sí se ve. Ya, perfecto. Entonces, chicos, vamos a realizar la asesoría de atención al politraumatizado y, bueno, esa teoría también es muy importante. ¿Por qué? Porque en cualquier momento nosotros podemos estar en la calle y podemos ver que ha ocurrido un accidente, ¿no? Incluso nosotros podemos ser parte de eso, ¿no? Ojalá nunca nos pase, pero podemos ver, ¿no? Estamos caminando y podemos ver un paciente. Creo que incluso sí, en alguna vez, en alguna oportunidad habrán visto, ¿no? Esa, sí que estaban un poco lejos o cerca, cuando ha pasado un accidente automovilístico, una persona se ha desmayado, etc., etc. Entonces, nosotros debemos saber cómo podemos ayudar en ese momento a esa persona. Entonces, es muy importante saber este tema, chicos. Entonces, lo primero acá que nosotros tenemos que conocer es la definición de qué cosa es un trauma múltiple y qué cosa es un politraumatizado. Y un trauma múltiple es cuando existe una lesión de manera significativa, o sea, una lesión grande, una lesión importante en más de un sistema corporal mayor. ¿A qué me refiero con un sistema corporal mayor? Puede ser una lesión en el estómago, en el hígado, en el vaso, más si me tengo mi fractura, más tengo un golpe de cráneo, ¿ya? Eso se refiere al sistema corporal mayor. Y un politraumatizado también es un paciente un paciente víctima de un trauma múltiple, con compromiso vital, ¿no? Donde está en peligro su vida. Un trauma puede ser abierto o puede ser cerrado. ¿Qué se refiere con abierto? Cuando, por ejemplo, es producido por un arma de fuego, un arma blanca, cuchillo, navaja. Y un trauma cerrado normalmente se da cuando, por ejemplo, por un medio de transporte, por una recreación, ha ocurrido en un lugar ocupacional. El trauma también se puede generar debido a quemaduras, por ejemplo, debido a un incendio, una explosión, objetos en llamas, inhalación. También puede generarse por un medio ambiental como químicos, toxinas, radiaciones. Entonces, mi trauma es el proceso de analizar un evento traumático y determinar las lesiones potenciales provocadas por las fuerzas y movimientos involuntarios. Esa es la cinemática del trauma, ¿ya, chicos? Y vamos a tener la famosa distribución trimodal, de 3, ¿ya? Que se va a dividir en 3 etapas. La primera etapa es donde la muerte sobreviene en los primeros segundos o minutos del accidente, ya el paciente fallece, al toque nada más. Puede ocasionar las laceraciones cerebrales con una exposición de masa encefálica. ¿Qué me refiero? Herida en el cerebro, exposición de masa encefálica donde se nota el cerebro del paciente. Puede ocurrir por lesiones en la médula espinal alta, el tronco cerebral. Puede ser producido también por lesiones cardíacas, ¿no? Si se rompe la aorta, si se rompe algún gran vaso. Segunda etapa es cuando la muerte ocurre durante los primeros minutos o después de algunas horas. Esta se llama la hora de oro u hora dorada, ¿ya? El cual es producido normalmente por un hematoma subdural, un hematoma epidural, por un hemoneumotórax, porque es una ruptura de vaso, una laceración hepática, una fractura de pelvis. Y la tercera etapa, ¿no? Que cuando la muerte ocurre después de varios días o semanas después del traumatismo, después del accidente. En UCI, casi siempre la muerte es secundaria debido a una sepsis o una falla orgánica múltiple. Ahora, yo tengo una pregunta para ustedes, chicos. ¿Ustedes saben cuál es el órgano el cual es más frecuente que se encuentre afectado en un politraumatizado? Hay un órgano en principal que normalmente después de un accidente es muy frecuente que se encuentre afectado. ¿Saben? ¿Se acuerdan? Incluso creo que me... Ajá, muy bien, el vaso. Sí, chicos, el vaso. ¿Y de ahí sigue cuál? ¿Qué órgano sigue? ¿El hígado? El hígado. Muy bien, chicos, sí. Eso nunca lo olviden, ¿ya? Lo primero, cuando tienen un politraumatizado, chequear el vaso.
Entonces, ¿cuáles son los factores que influyen en la morbimortalidad de los traumatismos? Morbilidad se refiere a enfermedad, ¿ya? Mortalidad a muerte, eso nunca lo olviden. Entonces, los factores que influyen en la morbimortalidad de los traumatismos es la naturaleza de la injuria traumática, o sea, cómo se produjo ese trauma, factores del huésped, la edad, la fortaleza física, si el paciente presenta enfermedades, el tiempo que ha pasado entre el accidente y la atención, y a qué hora empezaron a atender al paciente, la calidad y efectividad de la atención, es que lo han atendido de manera adecuada o no. Entonces, hay traumatismos múltiples, ¿no? Como un problema del médico asistencial, los cuales son lesiones graves, las cuales van a involucrar varias regiones del cuerpo y también varios órganos, ¿ya? Entonces, acá solo vamos a tener un corto periodo de tiempo para poder brindar una atención adecuada, entre comillas. Este manejo está a cargo ¿de quién? De un médico, obviamente, de personal profesional calificado. Y la atención debe realizarse en un hospital o un centro asistencial, o sea, la posta, el cual va a contar con todos los recursos necesarios, con los recursos humanos y el equipamiento. ¿Cuál es el objetivo? Son tres en principal. Proteger órganos. ¿Cómo protegemos el órgano? Con una adecuada oxigenación, con fluidoterapia. Mi segundo objetivo es identificar lesiones potencialmente mortales, o sea, lesiones que pueden producirle la muerte a mi paciente. Por eso tenemos que hacer una correcta toma de decisiones. ¿A qué me refiero con eso? Llevar al paciente a UCI, darle de alta si necesita entrar a sala o si debemos observarlo por 24 horas. Y finalmente mi tercer objetivo es el manejo del dolor. El manejo del trauma requiere... A ver. Entonces, acá como dijo, chicos, el manejo de trauma está compuesto por un equipo de trauma organizado y un sistema de trauma organizado. Y, chicos, tenemos que tener un correcto equipo y un sistema adecuado. Entonces, acá tenemos la famosa hora dorada. Como les había dicho, ¿no? La hora dorada, hay un rápido reconocimiento, son amenazas inminentes, las cuales deben ser manejadas de manera adecuada y debe haber un rápido transporte al lugar apropiado. Ya, chicos, no se olviden, la hora dorada es cuando normalmente el paciente puede fallecer de minutos a horas después de haber tenido el accidente. Luego también tenemos la hora o minutos platino. Esta es la atención prehospitalaria en el sitio del accidente que se refiere a los 10 minutos de esa hora. Esa es la hora platino. Quiere decir, yo tengo ahorita, ¿no? Son 2:29 de la tarde. Tengo un accidente 2:29. Estos minutos, antes que me atiendan, antes de que llegue al hospital, esa es mi hora platino o minutos platino. ¿Ya, chicos? Y luego tenemos el ATLS. Este es un manual que se muy importante, donde todos los hospitales lo llevan como guía, el cual es un programa avanzado de apoyo vital en trauma. Ya acá nos dice todo cómo nosotros debemos manejar como médicos los traumatismos cada vez que lleguen al hospital. O en general, ¿no? También cuando tenemos en el mismo lugar del accidente. ¿Y qué nos dice eso? ¿Cuáles son sus principios? De que en primer lugar, la evaluación debe hacerse en forma rápida y sistemática. De que la resucitación y la estabilización del paciente debe seguir un orden estricto de prioridades. Debemos también evaluar en forma simultánea, o sea, al mismo tiempo, qué necesita mi paciente y qué cosa tengo en ese momento para poder ayudarlo. Y asegurar una atención de la más alta calidad. Entonces, el plan. ¿Cuál es mi plan? En primer lugar, encontrar y corregir las condiciones que amenazan la vida de mi paciente.
También debemos administrar oxígeno, ventilar, perfundir y lo principal, transportar. Y también debemos tener en cuenta de que la injuria más obvia o dramática usualmente no es a la que va a matar al paciente. Ya tenemos que ver hasta lo más mínimo. Eso es lo que menos sospechamos, eso es lo que podría ocasionar la muerte de nuestro paciente. Entonces, la zona segura. ¿Qué hacemos cuando estamos en nuestra zona segura? En primer lugar, llamamos a emergencias o llamamos a los bomberos. Verificamos la seguridad de la escena y analizamos la situación. Nuestra evaluación inicial debe realizarse en forma repetitiva y frecuente, ¿ya? Entonces, en primer lugar vamos a empezar con la preparación. Luego seguimos con el triaje, con la revisión primaria, la reanimación, los auxiliares para la revisión primaria y reanimación, revisión secundaria, auxiliares para la revisión secundaria, la reevaluación y monitoreos continuos después de la evaluación y los cuidados definitivos. Entonces, vamos por el paso número 1, que es la preparación. La preparación va a tener una fase prehospitalaria antes del hospital y una intrahospitalaria, que es cuando ya el paciente está dentro del hospital. La prehospitalaria, ¿a qué se refiere? Es notificar al hospital del traslado. El hospital tiene que saber, estamos llegando con un paciente que tiene tal. ¿Ya? ¿Para qué? Para que los médicos estén esperando, ¿no? Evaluar al paciente, mantener la vía aérea, controlar hemorragias externas y los shocks. Inmovilizar de manera adecuada al paciente. ¿Por qué? Porque si nosotros no inmovilizamos al paciente puede ocasionar algún otro problema secundario, una fractura. Y finalmente el traslado. Luego, en la fase intrahospitalaria, cuando el paciente ya está en el hospital, preparamos el equipo, el material y el personal, la presencia de rayos X y laboratorio, las precauciones universales, ¿no? Como que método de barrera, evitar enfermedades infectocontagiosas. Entonces, en esta fase prehospitalaria también tenemos que recordar que toda acción debe coordinarse con los médicos, los cuales se encuentran en el hospital. O sea, verificar vía aérea permeable, efectuar el tratamiento del shock, controlar nuestras hemorragias externas, inmovilizar, como les había dicho, ¿no?, al paciente, y tener en cuenta los datos, ¿no?, hora del accidente, mecanismo de la lesión. Y bueno, en la intrahospitalaria, nuevamente, ¿no?, verificar que se encuentre todo el equipo, ver que esté el personal de laboratorio, que esté el personal de rayos X, que haya una sala de operaciones disponibles y personal médico de apoyo. Aquí tenemos las imágenes que nos están comparando la prehospitalaria, ¿no? Cuando están inmovilizando al paciente, lo están subiendo a la camilla. Y las precauciones universales, ¿no? Por ejemplo, la bata de cirujano con puño de algodón, el gorro, el cubrebocas, para que todo nuestro campo esté estéril. Luego tenemos el triaje. ¿Y qué cosa es el triaje? Es el método de selección y clasificación de los pacientes, el cual se va a basar en sus necesidades terapéuticas y recursos disponibles. El desastre. El desastre nosotros lo vamos a atender con aquellos pacientes los cuales presentan una posibilidad alta, igual tiene, mejor dicho, una posibilidad alta de sobrevivencia. Y obviamente que a la vez puedan ser tratados con el menor consumo de tiempo, con el menor consumo de material, de equipo y de personal, ¿ya? Mientras que una emergencia masiva se va a atender primero a los pacientes con peligro de vida y lesiones múltiples. Mi evaluación primaria va a ser con el famoso ABCDE. Ya esto ya lo saben ustedes, chicos. A, manejo de la vía aérea y control de la columna cervical. B, ventilación, que hay una buena oxigenación, una saturación normal, ya saben, de 94 a 100. La C de circulación y control de hemorragia. El D de examen neurológico, cómo nosotros vamos a evaluar el nivel neurológico del paciente mediante la escala de Glasgow, las pupilas, signo de focalización, y el E de exposición completa del paciente y control de la hipotermia. Entonces, mi evaluación primaria va a durar solo 90 segundos como máximo, ¿ya? En esta revisión primaria, nosotros vamos a identificar las situaciones las cuales van a amenazar la vida de nuestro paciente y a la vez vamos a empezar el tratamiento. Esto se va a basar en brindar
cuidados adecuados en tiempo adecuado y tratar, obviamente, en primer lugar, las lesiones que pueden poner en peligro la vida de nuestro paciente. En la letra A de vía aérea vamos a verificar la permeabilidad de la vía aérea con una protección de la columna cerebral. Vamos a ver si existe obstrucción, si hay una caída de la lengua, si hay un bajo nivel de conciencia, si hay una obstrucción por un cuerpo extraño, si es que el paciente presenta una hemorragia por cavidad oral o si hay una quemadura inhalatoria. Entonces, acá, ¿qué hacemos? Nuestra elevación del mentón, ¿no? Y levantamiento mandibular. Esto acá en uno nomás para... Vamos a tener que permeabilizar la vía aérea, o sea, asumimos un trauma de columna cervical realizando nuestra maniobra de frente-mentón, chicos. Ya esto ya lo saben. Entonces, sujetamos la cabeza y cuello con ambas manos, luego elevamos el maxilar inferior, desde el ángulo mandibular con los dedos y abrimos la boca con los pulgares. ¿Cómo nosotros podemos sospechar una lesión de la columna vertebral? Si hay un trauma multisistémico, se refiere a diversos sistemas, si hay una alteración de la conciencia, puede ser por un traumatismo cerrado por arriba de las clavículas, y obviamente siempre hay que mantener una protección adecuada de la médula espinal con dispositivos de fijación adecuada, ¿no? Acá están fijando, mira, fijación cervical, que es el collarín que se le pone al paciente para que no mueva, ¿no? ¿Qué pasa si es que ha sido un accidente automovilístico, ¿no? Y el paciente está dentro del auto, ¿no? Esto se llama extricación vehicular, donde vamos a rescatar e inmovilizar a la víctima, la cual ha sufrido el accidente. Y básico, inmovilizar en primer lugar al paciente para no generar ningún otro problema, ¿no? Secundario. Y esto normalmente lo llamamos la extricación Fernoquet, así se llama. Acá vamos a ver entonces cómo debemos inmovilizar. Ya, chicos, presten atención. ¿Cómo debemos inmovilizar? Me voy a colocar Puede ser, lo voy a en pensar. el lugar en que va el paciente. ¿Entienden? No me coloco donde está él. Me coloco donde va a quedar. Yo lo quiero mirar de aquí para allá. Si tuviera la cabeza mirando para el otro lado, me pondría al otro lado. Ay, se paró. A ver, chicos, un ratito. Ya. Me voy a colocar Puede ser, lo voy a en pensar. el lugar en que va a quedar el paciente. ¿Entienden? No me coloco donde está él. Me coloco donde va a quedar. Yo lo quiero mirar de aquí para allá. Si tuviera la cabeza mirando para el otro lado, me pondría al otro lado. Ya me adapto. Entonces, aquí quiero que quede la cabeza. Por lo tanto, mis manos lo inmovilizan primero, así mismo, siguiendo la línea que va a ser, la ruta que va a ser la cabeza. Así lo inmovilizo. ¿Entienden? No coloco el collar todavía, hasta que lo lleve a la posición neutra en el piso, que es mirando al cielo. ¿Estamos? Entonces, Pedro, por favor, búscate uno más. ¿Que te ayude? Ponte aquí, de rodillas. Vamos a alinear, vamos a llevar al paciente a una sola línea, así que por favor, movilice. No importa. Eso. Vamos a tirar hacia acá. Hacia acá. Hacia acá. Entonces voy a corregir este brazo, porque corregimos el brazo, que no tiene ninguna molestia, lo vamos a consultar. Es inconsciente, así que no importa si no te va a quejar. Por favor, güey. Ponte de rodillas entonces, vas a tomar las piernas De rodillas, Daphne. y la cadera, dentro de la cadera. Ya, ¿estamos? Y nos vamos a cruzar los dos. ¿Estamos? Ya, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. En un tiempo, vamos. Cooperó médula. Sí, aquí. No, vale. Oye, ¿quién tenía que hacerlo, güey? Toma atención acá. Voy a pasar por abajo la cinta, ¿ya? Para mover lo menos posible la cabeza del paciente. Y
Saber el collar. Como el collar es deformable, yo lo voy a deformar. No la cabeza del paciente. Un poco alto. Es por eso, porque tengo un poco de altura, pero no estaba en el hombro. Baje, corrija de hombro. Twister. ¿Sí? Ya. Listo. Lo tenemos ahí entonces ahora inmovilizado de Julio. ¿Cómo podríamos haber avanzado? Quizás si al momento de girarlo, nosotros lo queremos llevar a la tabla y pondríamos la tabla. Inmediatamente lo subimos. Si no, vamos a hacerlo. ¿Me puede acercar la tabla? Llegamos a la tabla. Acércame, es acá nomás. Perfecto. Y bien papel. Vamos entonces a tomar la tabla. Tienen que editar esa parte. Dirigiéndose al país. ¿Cómo? Esa es la idea. ¿Cuánto duran estos cursos para que yo soy una cita? No tiene que ver mucho, a pesar de que se capaciten, lo importante es que lo practiquen. Si ustedes tienen tiempo, lo pueden hacer, en el sentido de que se puedan soltar y hacer. ¿Ya? Pero si no, no lo van a lograr. Entonces, tomen que otra persona coloque la tabla Sí. por otro lado. Esto, ponte por allá. Nosotros te vamos a pasar la tabla a ti, tenla ahí. ¿Ya? Nosotros vamos entonces con Dafne, vamos a traer el paciente a nosotros y lo vamos a poner en la tabla. ¿Ya? A la cuenta de 3, entonces, Carmen, en la misma posición. Pedro, 1, 2, 3. Vamos. Un poquito más hacia arriba. Para que Vamos. 2, ya. 1, 2, 3. Alineen, por favor. Alineemos. Ya, vamos. ¿Cómo estamos? Aquí, sí, estamos bien. ¿Ya? Podríamos estar junto al hombro. Vamos a llevar un poquito hacia abajo. Hacia abajo. Toma de la T. A la cuenta de 3, hacia el centro y abajo. 1, 2, 3. No, se me vaya a la tabla. 1, 2, 3. Ahí. El otro. Cuidamos que este orificio quede ¿dónde? En la oreja o en el oído para poder visualizar sangramiento y nos escuche, porque si no, el paciente Sí, pues. no responde ni a la voz y en realidad no escucha nada. ¿Ya? Pero se puede mejorar con los Legos, la familia Miranda, siempre que usted Sí, los Legos. órdenes claras. Si usted le dice, tráeme eso que está ahí, ponelo acá y sale para allá, lo más seguro es que no lo entienda. Pero si usted le da órdenes precisas, otra rodilla al lado del paciente. Vamos a abrir entonces, vamos a presentar esto y vamos a abrir los velcros, lo vamos a ir enganchando. A cada uno. Correcto. Mientras Pedro presenta, yo estoy empaquetando. Los brazos siempre Afuera. Los brazos van a ir afuera, si quieren se puede poner acceso venoso y después lo voy a pillar de vuelta. O puedo dejar esta que es la más importante afuera y con el otro tomo. Ahí, dale. Ahí está. ¿Ya? Y así, chicos, de esa manera está colocada de manera correcta nuestra férula espinal. ¿De chicos? Entonces, también no hay que olvidar de que como nosotros verificamos si el paciente tiene la vía aérea comprometida o no, si el paciente habla de manera clara, entonces no tiene la vía aérea comprometida, ¿no? Quiere decir esto de que el cerebro está funcionando de manera correcta. ¿Cuáles son mis signos de obstrucción de vía aérea? Si el paciente está agitado, si está alterado su estado de conciencia, si presenta retracciones intercostales y hace uso de los músculos respiratorios accesorios, si tiene una respiración ruidosa como estritor y ronquidos. No, y luego realizamos la ventilación, ¿no? Evaluamos, ¿no? Ventilamos oxigenados y asistir obviamente si es que no ventila o si la frecuencia respiratoria es menor de 12 o mayor a 24. Eso no hay que olvidarlo. ¿Cómo nosotros vamos a
determinar la frecuencia respiratoria y la profundidad de las respiraciones mediante inspección, mirando, auscultación, percusión y palpación, ¿no? Vamos a evaluar pulmones, pared torácica y el diafragma. Entonces nosotros vamos a buscar, por ejemplo, al momento de inspeccionar la profundidad, la simetría del tórax, la integridad de la pared torácica, si es que presenta una herida penetrante o no, si hay una desviación traqueal, o sea, si presenta ingurgitación yugular el paciente, la palpación, si presenta algún enfisema subcutáneo, al momento de percutir, la sonoridad y el matiz, y al momento de auscultar, si es que hay presencia de ruidos respiratorios o si hay una ausencia de ellos. Siempre recuerde mantener la saturación de oxígeno mayor a 94%. Y bueno, ¿no? Acá podemos hacer la ventilación oral o la ventilación con nuestra ventilación con nuestra bolsa, ¿no? Con nuestro bambú. Las cándulas orofaringeas es la ruta más frecuente para la mayoría de médicos, pero ojo, esto de acá, las orofaringeas, no lo utilizamos cuando el paciente está consciente. ¿Por qué? Porque si el paciente está consciente, está despierto, va a haber un reflejo nauseoso, va a tener náuseas y puede haber una broncoaspiración. Esto es útil cuando hay una sospecha de una lesión cervical, cuando no podemos usar la cánula orofaringea, ya que hay también un reflujo nauseoso. Cuando hay una lesión importante en el maxilar inferior y boca, y nunca, mejor dicho, utilizarlo cuando hay una sospecha de la fractura de lámina criboides, ¿no? Luego que tenemos, ¿no? Nuestra bolsa válvula, el AMBU, el cual consiste en una bolsa autoinflable y una válvula de no recirculación. El volumen aproximado es de 1.600 centímetros cúbicos. Las complicaciones más frecuentes es la insuflación gástrica, la aspiración, y el volumen recomendado es de 6 a 7 centímetros cúbicos por kilo. Es aproximadamente 500 centímetros cúbicos en 2 segundos con una oxigenación al 100%. La respiración. La sola permeabilidad de la vía aérea no va a asegurar que haya una ventilación adecuada. ¿Por qué? Porque puede haber un neumotórax a tensión, un neumotórax abierto, un tórax inestable con una contusión pulmonar, un neumotórax masivo, un taponamiento cardíaco, una ruptura aórtica, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos un neumotórax a tensión. ¿Qué cosa es un neumotórax a tensión? Es cuando la presión de mi espacio pleural supera la presión atmosférica. ¿Por qué ocurre esto? Cuando, por ejemplo, hay entrada del aire a la cavidad pleural, ¿no? A la pleura durante la inspiración, sin que pueda vaciarse ese aire en la expiración. ¿Qué vamos a hacer acá en un neumotórax a tensión? Vamos a descomprimir con la aguja. ¿Cómo vamos a realizar esto? Vamos a localizar el lugar, nuestro segundo espacio intercostal, encima de la tercera costilla, en la línea media clavicular. Entonces vamos a ver este video para que sepan cómo hacerlo. ¿Cierto? Es una pregunta. Ay, no, chicos, se paró. Ya. ¿Cierto? Es una pregunta. Una jeringa con solución salina. Con la clavícula y miras con este mismo espacio intercostal con línea media clavícula, miras estos en 60. ¿Qué le cogió? Jeringa con solución. Que me da mi solución salina chandela.
la saturación ya le subió. El agua no es necesaria, pero uno la usa para que se vea el... No, para que se vea el burbujeo y haga trampa de agua. Llama a la cirugía general para un tubo de tórax. Regálame un estar a la presión. Ya, chicos, este procedimiento se llama toracostomía, ¿ya? Ese procedimiento se llama así, toracostomía, que es la descompresión con aguja, ¿no? Entonces acá, vosotros no olviden, mejor dicho, de que la aguja se va a insertar firmemente en un ángulo de 90 grados, ya así como en el video, como lo vieron. Como digo que hay un hematórax masivo cuando hay más de 1500 centímetros cúbicos, ¿no? Mayor a 1500 centímetros cúbicos. La C, ¿a qué me refiero la C? La circulación con control de hemorragias. Voy a ver mi estado de conciencia, el pulso, el llenado capilar, el color de la piel. Hay lesiones letales como por ejemplo las intratorácicas, las abdominales, las de pelvis, la de fémur, la vascular. ¿Y alguien me puede decir por qué la de pelvis y fémur son letales? ¿Saben? ¿Por qué dicen que son lesiones letales? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? Ya, chicos, eso no lo olviden, ¿ya? Es una lesión letal, la de pelvis y fémur, por la cantidad de sangre de que va a tener el paciente, ¿no? Se va a desangrar, mejor dicho, si es que nosotros no tratamos de parar el sangrado. En esa área es donde, si es que pasa algún accidente, es donde sangra un montón. Entonces el paciente empieza a desangrar, se lo del shock y fallece, ¿ya? Es por eso, es una lesión letal. Presión directa. Voy a ver una férula neumática, usamos el torniquete fundamental, siempre solo en amputación traumática, chicos. Nunca debemos tomar la presión arterial en el escenario si el paciente está grave. O sea, la presión arterial es algo secundario. Pulso sí, presión arterial no, chicos. ¿Ya? Entonces, debemos palpar que el pulso carotidio sistólico sea mayor a 60, si el pulso femoral sea mayor a 70 y el pulso radial mayor a 80 milímetros de mercurio, chicos. Debemos controlar la hemorragia con una presión, sea por presión local, me refiero a tocar o torniquete, ¿no? Resucitación con fluidos, notas catéteres de 14 o 16 y evaluación continua, evaluación constante. Esto ya sabían, la pérdida de sangre, los 4 tipos de clase. La más grave es la cuarta clase, que es, ya que hay una pérdida mayor a 2.000 centímetros cúbicos de sangre. Y la clase 1 es cuando hay menos de 750 centímetros cúbicos, ¿no? O milímetros de pérdida de sangre. En la letra D lo hacemos con el déficit neurológico, con la famosa escala de Glasgow. Esta escala la usamos ¿para qué? Para evaluar el estado de conciencia de los pacientes. Entonces, vamos a ver acá un video que los va a ayudar a nunca olvidar la escala de Glasgow, chicos. Hola compañeros, bienvenidos a su canal de medicina. En esta oportunidad estaremos hablando acerca de la escala de Glasgow, un video... Hola compañeros, bienvenidos a su canal de medicina. Un video relativamente corto para explicarle en qué consiste este. Disculpen, no sé por qué se está parando, chicos. A ver. Relativamente corto consiste este. Antes de iniciar, hablemos un poco de historia. La escala de Glasgow fue creada por Graham Tisdale y Brian Janet. Sus objetivos era el proporcionar un método simple y fiable de registro y monitorización del nivel de conciencia en pacientes con traumatismo craneoencefálico. 3 años más tarde, Janet y Tisdale
Asignaron un valor numérico hacia la apertura ocular, la respuesta motor y verbal del paciente para dejar esta escala tal y como hoy se utiliza. La escala de Glasgow es una escala de aplicación neurológica que permite medir el nivel de conciencia de una persona. Una exploración neurológica de un paciente con traumatismo craneoencefálico debe ser simple, objetiva y rápida. La evaluación del nivel de conciencia es el parámetro importante que se debe de tomar en cuenta. Por esta razón, se debe evitar términos ambiguos como el paciente está estuporoso, somnoliento, inconsciente o comatoso, ya que estos son términos subjetivos y no permiten tener la certeza del curso clínico del paciente. Por ello, se ha universalizado el empleo de la escala de Glasgow. Como vemos aquí, la escala de Glasgow utiliza 3 parámetros, que son la apertura ocular, la respuesta verbal y motora. Como podemos ver, estos 3 apartados poseen un valor numérico. El puntaje más bajo es de 3 puntos y el más alto es de 15 puntos. Entonces, con el paciente debemos de desglosar cada apartado de estos y al final sacar una puntuación total, siendo entonces el número 3 el equivalente al más severo daño cerebral y el 15 lo opuesto. Por ejemplo, si tenemos un paciente el cual ante la apertura ocular no responde, ante el estímulo o respuesta verbal tampoco hay respuesta, ni en la respuesta motora, pues entonces tendríamos una puntuación de 3. Si el paciente presenta una apertura espontánea, está orientado y conversa, y también obedece a órdenes verbales, pues entonces este paciente tendría una puntuación de 15. Algo importante, aparte de lo que hemos mencionado, si ya sabemos, es que la escala de Glasgow, ante la aplicación de manera sistémica a intervalos de tiempo regulares, nos va a permitir tener un perfil clínico de la evolución del paciente. Por eso la importancia de esta escala. Además de esto, una vez hemos realizado el examen neurológico con esta escala, podremos establecer una categoría para el grado de gravedad del traumatismo. A partir de aquí, el profesional podrá definir un pronóstico inicial y, lo más importante, marcar los pasos de actuación diagnóstica y terapéutica siguientes. Bueno, compañeros, hasta aquí hemos concluido con este pequeño video acerca de la escala de Glasgow. Espero que se haya entendido y que este video les sirva de ayuda. Cualquier duda o pregunta ya saben que pueden dejárnoslas en los comentarios. Y sin más nada que decir, me despido, que tengan muchos éxitos y nos vemos en la próxima. Ya, chicos. Y luego nunca se olviden, ¿no?, de que la escala de Glasgow lo mínimo son 3 puntos y lo máximo 15. Mientras menor puntaje tenga el paciente, quiere decir que hay mayor compromiso neurológico, quiere decir que el paciente está más grave. Mientras más alto el puntaje, el paciente está más saludable, entre comillas, se encuentra en mejor estado de conciencia. Luego tenemos la E de exposición. Acá, ¿qué hacemos? Siempre quitamos la ropa usando tijeras, ya no traccionamos, no jalamos, sino usando las tijeras. Y exploramos el lugar evitando una hipotermia del paciente, que la habitación tenga una temperatura adecuada, que los líquidos sean tibios. Y en la revisión primaria debemos saber de que las fracturas, las cuales involucran los huesos, por ejemplo, manos, muñecas, pies, estos normalmente nosotros no lo vamos a diagnosticar en nuestra revisión primaria, sino en la secundaria. Mis reglas básicas son 2. Nunca vamos a mover al herido cuando solo hay un auxiliador, excepto de que exista un peligro inminente para el lesionado, ¿no? Y 2, al herido hay que moverle como si fuera un bloque rígido, o sea, hay que impedir el movimiento voluntario de sus articulaciones. ¿Cómo resucitamos al paciente? Manejo de vía aérea, ¿no? La cánula nasofaringea, intubación endotraqueal, el oxígeno suplementario, la pulsoximetría y el manejo de shock. Vamos a manejarlo según el mecanismo de lesión. Si tiene una hipovolemia, un neumotórax de tensión, un taponamiento cardíaco. Normalmente las pérdidas sanguíneas estimadas en shock de tibia y húmero, 750 mililitros, de fémur, 1500 mililitros y de pelvis, más de 1500 mililitros.
El monitoreo, nosotros vamos a monitorear las funciones vitales, los gases arteriales, electrocardiograma, su oximetría de pulso, su capnografía, su diuresis horaria, el sistema nasogástrico también. Vamos a reducir la distensión gástrica y el riesgo de broncoaspiración. Y obviamente siempre es importante la prevención, pues chicos, nosotros podemos tratar de prevenir al máximo cualquier tipo de accidente. Y las fases, ¿no? De atención del trauma, rescatar a la víctima, luego atención inicial prehospitalaria, traslado al centro del trauma, atención inicial hospitalaria, intervención quirúrgica de emergencia y cuidados definitivos y el alta, ¿no? Esas es las fases de atención en un trauma. Y eso sería todo, chicos, por la clase de atención al politraumatizado. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta?